Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro análisis sobre un debate fundamental, ¿no? Para el derecho público en Colombia, eh, como lo es la tensión entre el control concentrado y difuso de constitucionalidad. Hoy no lo abordaremos solamente desde la doctrina jurídica tradicional, sino que usaremos las herramientas de la sociología jurídica para entender las fuerzas sociales, políticas y de poder que realmente configuran este mecanismo. Los participantes de este maravilloso grupo somos cuatro, y en estos próximos minutos desglosaremos cómo la teoría de los campos de Bourdieu y la sociología de la decisión judicial nos permite una comprensión más rica y crítica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para empezar, le cedo la palabra a mi compañera Salomé Camargo para que nos contextualice el problema de esta investigación. Entonces, adelante, Salomé. Gracias, Nicolás. Bueno, como él ya lo dijo anteriormente, yo les voy a hablar sobre el problema de la investigación y la relevancia que tiene esta dentro de nuestro proyecto. El control de la constitucionalidad es la piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Por un lado, tenemos lo que es la tesis de control concentrado, el cual es defendido por la Corte Constitucional, que argumenta que un único órgano especializado, en este caso esta, garantiza la seguridad jurídica, la coherencia y una interpretación uniforme de la Carta Magna. Esta Corte es el único guardián de la Constitución. Por otro lado, también tenemos lo que es la antítesis del control difuso. Esta es la que sostiene que todos los jueces de la República deberían tener la facultad de aplicar las normas inconstitucionales en casos concretos. Los defensores ven esto como una democratización del acceso a la justicia y una protección más inmediata de los derechos. Esto no solo es un debate técnico, es una pugna con profundas implicaciones para el ciudadano de a pie, donde tenemos las siguientes preguntas. ¿Puede un juez de familia en Sincelejo protegerlo directamente de una ley injusta o debe esperar que un proceso llegue a Bogotá y la Corte se pronuncie, lo cual puede tomar años? La pregunta de nuestra investigación es, ¿cómo se ha configurado este debate en la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Y para responderla necesitaríamos ir mucho más allá del texto de las sentencias. Necesitamos entender lo que es el campo de juego donde se disputa este poder y es aquí donde la sociología jurídica se vuelve indispensable. A continuación, le paso la palabra a mi compañera Daniela Saavedra para que nos hable y nos indague un poco más sobre el marco teórico que elegimos. Muchas gracias, Salomé. Bueno, continuando, para analizar este problema nos apoyamos en la teoría de los campos sociales del sociólogo francés Pierre Bourdieu. ¿Qué nos dice Bourdieu? Que, que la sociedad no es un tema homogéneo, sino que está dividida en campos sociales relativamente autónomos, como en el campo político, el económico y por supuesto el campo jurídico. En el campo jurídico es el espacio de lucha, lucha por el monopolio del derecho a decir el derecho, es decir, por definir qué es legítimo, qué es legal, qué es justo. En palabras del propio Bourdieu, es una lucha por interponer la visión legítima del mundo social. Bueno, ahora apliquémoslo a nuestro caso. En primer lugar, tenemos los actores de lucha. Por un lado, la Corte Constitucional ocupa una posición dominante en el campo. Ella ha acumulado un enorme capital jurídico, prestigio, autoridad, poder e interpretación final, que le permite defender el control concentrado. Por otro lado, tenemos a los jueces ordinarios y algunas voces académicas que desde posiciones menos dominantes pugnan por el control difuso, buscando una redistribución de ese capital simbólico y de ese poder de decidir. En segunda instancia tenemos el habitus jurídicos. Bourdieu habla del habitus, que son las disposiciones, los esquemas, las categorías de percepción que comparten los actores en un campo. El hábitus de un magistrado de la corte formado de las élites jurídicas del país es diferente al hábitus de un juez penal de primera instancia. Esto influye en cómo cada uno percibe su rol. El primero como un gran intérprete y el segundo potencialmente como un aplicador de la inmediatez de la justicia. Esta diferencia del hábitus alimenta la tensión entre lo concentrado y lo difuso. En tercer lugar y último lugar, tenemos la autonomía relativa. Bourdieu critica la idea de que el derecho es totalmente autónomo de lo social. Nos muestra que el derecho, si bien tiene sus propias reglas, nos deja ver un reflejo
y un reproductor de las relaciones que existen entre la fuerza. Las decisiones sobre quién controla la Constitución no es de puramente jurídica, sino también es decisión política sobre la concentración del poder en el Estado. En resumen, Bourdieu nos da el mapa del terreno del juego. Nos muestra que el debate del control centrado versus el difuso es en el fondo una lucha por el poder dentro de un campo jurídico. Ahora, nuestro compañero Diego Reyes nos explicará qué pasa con los actores que están dentro de ese campo de juego cuando toman decisiones. Exacto, compañera. Bueno, pues ya tenemos el mapa del campo como Bourdieu. Ahora, ¿cómo analizamos a los jugadores en acción? Pues, es decir, cómo se decide realmente los magistrados para esto. Nos devolvemos hacia la sociología de la decisión judicial. En esto, pues nos vamos a meter con autores como Richard Posner y Duncan Kennedy. Posner, en su libro Cómo deciden los jueces, identifica pues varias teorías y dos son claves para nosotros, para el tema que estamos tratando, que es la teoría actitudinal, que esta teoría pues postula que los jueces deciden basados en sus propias preferencias políticas e ideológicas. Entonces no son robots que solo aplican una ley como tal, sino que un magistrado con una ideología más centralista, pues tenderá a indiscutiblemente a favorecer el control concentrado. Mientras que uno con una visión más como garantista, pues, y sí, garantista y descentralizadora, podría inclinarse más como por fortalecer el control difuso, por decirlo así. Entonces, analizar la trayectoria y las votaciones de los magistrados nos pueden como revelar estos patrones como tal. Y el segundo, que es clave para nosotros, es la teoría estratégica. Entonces, aquí que nos dice que los jueces no solo miran su ideología, sino que también consideran las relaciones de otros actores. Pero entonces se nos surge la pregunta, ¿cómo reaccionaría el Congreso si la Corte permite un control difuso masivo? ¿Qué diría la Procuraduría o la opinión pública? ¿Cómo reaccionarían los jueces eh, inferiores? Pues la Corte puede tomar decisiones estratégicas para mantener su legitimidad y autoridad, a veces cediendo, a veces reafirmando su posición, pues dominante. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es la indeterminación del derecho de Duncan Kennedy. Kennedy añade una pieza crucial. Entonces, ¿qué es esto? Que el derecho está indeterminado. Las normas constitucionales son lo suficientemente abiertas como para permitir más de una eh, interpretación plausible. Entonces, vuelve y surge otra pregunta. ¿Qué llena este vacío? Pues es sencillo, los intereses, valores e ideales particulares del juez. Entonces, Kennedy llama esto como llegar a la sentencia a la que se quiere llegar. Entonces, esto significa que los argumentos jurídicos a favor del control concentrado o difuso a menudo son como la cobertura técnica para una elección que tiene raíces un poco más profundas en la visión del mundo del juzgador. Entonces, combinando a Posner y Kennedy, podemos diseccionar las sentencias que, por ejemplo, hace la Corte y entender no solo lo que dice, sino por qué se tomaron esas respectivas decisiones y a qué factores eh, no jurídicos influyeron en esto. Entonces, moderador, le devuelvo la palabra para dar las conclusiones. Diego, aquí empiezo yo otra vez. Fantástico. Gracias, Diego. Ya recapitulando, tenemos una potente dupla teórica, por decirlo así. Empezamos con Bourdieu, que nos da un panorama macro grande
del campo jurídico como un espacio estructurado de luchas del poder. Ya como hablaba mi compañero Diego de Posner y Kennedy, nos dan ese, no tanto ese panorama, sino ese zoom micro de las motivaciones actitudinales, estratégicas e ideológicas de los magistrados dentro de este campo, ¿no? Juntos nos permiten formular una metodología de investigación mucho más robusta. No nos limitaríamos a un análisis dogmático de estas sentencias. Nuestro procedimiento se enriquecería en tres pasos, ¿no? El primero, una cosa fundamental, ¿no? Como lo es en análisis de sentencias con lupa sociológica. Identificar no solo la ratio decidendi, sino los votos salvados. Una cosa muy importante. Las discusiones al interior de la corte y el contexto político en el que se profirió la sentencia. Segundo, el análisis de los actores, ¿no? Cosa muy fundamental, si lo decimos así. ¿Por qué? Investigar el perfil profesional, las publicaciones académicas y las posturas públicas conocidas de los magistrados para inferir en su hábitus y sus posibles inclinaciones actitudinales. Como tercera y última, tenemos el análisis del campo, estudiar las reacciones de la prensa, opinión pública, la academia y otras altas cortes, ¿no? A las decisiones sobre este control de constitucionalidad. Para entender las presiones estratégicas que recaen sobre la Corte, esta triangulación metodológica nos da una respuesta un poco más completa a nuestra pregunta de investigación. Bueno, ya pues para cerrar, permítame resaltar por qué este enfoque es tan valioso para el derecho público. Para esto tenemos tres conclusiones. La primera desmitifica la neutralidad del derecho. Algo es. Nos muestra que el control de constitucionalidad no es un mecanismo puramente técnico, sino una institución un poco más viva, ¿no? Y pues moldeada por conflictos del poder. Como segunda conclusión, enriquece el debate democrático, ¿no? Al entender las bases sociológicas, perdón, de estas decisiones. La ciudadanía y la academia pueden participar en el debate, pero de una forma más informada y crítica, ¿sí? Yendo más allá de la simple exegesis de las normas, por decirlo así. Y ya como tercera y última conclusión, proponer una metodología un poco más innovadora, que demuestra que las herramientas de la sociología son esenciales para una comprensión holística, perdón, qué pena, de los fenómenos jurídicos, especialmente en temas de alta trascendencia constitucional como este. Ya para finalizar, me gustaría dar un turno breve a uno de mis compañeros para una reflexión final. Entonces, Salomé, por favor, me colaboras con eso. Sí, bueno, para mí una de las reflexiones que pude sacar dentro de toda esta charla es que es clave que este enfoque le devuelva el factor humano al derecho, ya que detrás de cada sentencia hay personas, perdón, con ideologías, estrategias y un lugar específico en la estructura del poder. Por mi parte coincido con Salomé y además debo agregar que Bourdieu nos recuerda que la batalla por el control constitucional es en esencia una batalla por definir en el orden social mismo. Quien tiene el poder de interpretar la carta tiene un poder enorme. Bueno, pues yo por mi parte ya, y ya también finalmente, pues entender esto pues nos permite ser un poco más realistas al analizar pues las decisiones judiciales con pues estas herramientas, ¿no? Porque podemos promover mejor los movimientos del derecho y abogar de manera más efectiva por la justicia, que sea a la vez técnica, pero también socialmente consistente. Eso por mi parte. Excelente.
Bueno, agradecemos primero que todo mucho su atención. Esperamos que esta mirada desde la sociología jurídica al control de constitucionalidad en Colombia les haya resultado tan enriquecedora y iluminadora como nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.